El día de hoy vengo a comentaros algo que parece que a muchísimos holders de XRP se les olvida, y es el hecho de que Ripple es el primero que quiere llegar a hacer que XRP llegue a tener un rango de $100, y esto no me lo estoy inventando. En muchísimas ocasiones el propio CTO y algún que otro trabajador dentro de todo lo que es el proyecto ya nos ha estado hablando acerca de las posibles predicciones para llegar a alcanzar rangos de precios de 10, de 20, de 50, de $100 o incluso muchísimo más. Incluso, si no recuerdo mal, Mónica Long, la presidenta de Ripple, también nos habló con la cosa de conseguir llegar a tener un rango de $1000 por cada uno de estos tokens. Bien es cierto que a momento de ahora llegar a tener estas grandes cantidades de precios son bastante surrealistas, en un futuro podrían llegar a ocurrir. Tened en cuenta que cada vez va a haber mucho más dinero invertido dentro del mercado cripto y al final los precios que hay a día de hoy podrían llegar a ser bastante ridículos. Esto es como hace 10 años cuando teníamos a Bitcoin en apenas unos 100 o $200, poder llegar a pensar que llegaríamos a más de $100.000 era una auténtica locura, porque apenas había dinero invertido dentro de todo el mercado cripto. Pero poco a poco esto se va dando a conocer y cada vez hay mucho más dinero invertido, así que aunque no se pueda llegar a conseguir en el corto periodo de tiempo, a largo plazo va a haber dinero suficiente invertido dentro del mercado cripto como para poder llegar a conseguir estos grandes objetivos, y sobre todo teniendo en cuenta que XRP está destinado a bancos e instituciones que son básicamente los que tienen miles y miles de millones de dólares. Y es que básicamente os comentaba todo esto de que Ripple es el primero que quiere llegar a tener estos objetivos, ya no porque hayan estado hablando acerca de todo esto en alguna que otra ocasión, sino porque son los mayores holders del proyecto. Y básicamente quería aclarar todo esto porque a día de hoy hay muchas personas, ya sean holders del proyecto o simplemente haters que lo ven desde fuera, que critican que Ripple tenga una grandísima cantidad de tokens a momento de ahora. Básicamente que estén teniendo pues alrededor de 40.000 millones de XRP en sus propias espaldas, ya sea entre las wallets individuales, wallets de la propia compañía o incluso en el depósito de garantía. Pero es que esto realmente es un arma secreta que tenemos y que es muy interesante. Si fuese simplemente por los holders, sería muy difícil llevar a este proyecto a lo más alto posible. ¿Por qué? Porque estamos en un punto en el que XRP sí que tiene grandes holders, pero la gran mayoría son pequeños inversores. Estos pequeños inversores apenas hacen que se mueva el precio del activo, o tendríamos que llegar a buscar a muchísimos y muchísimos holders para poder llegar a cambiar esta situación. Así que lógicamente estamos en un punto complejo. Es como Bitcoin. Bitcoin ha subido de precio, lógicamente porque hay muchos holders, y aunque sean minoristas, pues entre todos algo hacen. Pero básicamente porque se está utilizando también como reserva de valor. Hay grandes compañías, incluso países completos, que acaban invirtiendo grandes cantidades de dinero dentro del proyecto, y esto al final es lo que acaba haciendo que el proyecto se vaya sosteniendo y cada vez tenga un rango de precio mucho más elevado. Entonces, con los pequeños holders, esto no podemos llegar a conseguirlo. ¿Qué necesitamos? Necesitamos tener esa cierta exposición directa con países para que nos utilicen como reserva de valor, y también necesitamos llegar a grandes instituciones y bancos para que terminen comprando el proyecto o al menos utilicen toda la cadena de bloques. Y esto es básicamente lo que está haciendo Ripple. Así que directamente, gracias a ellos, es como hemos conseguido llegar a tener estos rangos de precios tan elevados. Y ahora, con todo este sistema de blockchain circular que están llegando a generar, en donde básicamente XRP está en el centro de todo el ecosistema y todos son grandes empresas que están siendo asociadas y compradas por, lógicamente, el propio Ripple, al final vamos a tener un flujo constante de billones de dólares, con lo que podemos llegar a tener una fuerte subida de precio. A Ripple básicamente le interesa que el precio del token vaya subiendo porque ellos mismos se están financiando con todo esto. E incluso la valoración total de todo lo que es el grupo de Ripple básicamente también se basa en la cantidad de tokens de XRP que tienen en sus propias billeteras, ya que a partir de aquí, dependiendo de lo que valga XRP, la compañía puede llegar a costar más o menos, e incluso con este flujo de dinero que van recibiendo, básicamente financian toda esta estructura. Todo lo que está llegando a hacer la Fintech de Ripple viene financiado prácticamente al 100% por estos tokens de XRP. Y ahora me gustaría preguntaros, ¿de verdad creéis que Ripple quiere llegar a vender todos estos tokens a un rango de precio de $1 o incluso
incluso a algo menos. Si bien es cierto, terminarían ganando dinero porque esta grandísima cantidad de tokens fue donada de XRP Ledger a Ripple, hay que entender que al fin y al cabo lo que van a querer es decir, oye, ¿para qué voy a vender en $1 cuando puedo llegar a conseguir este token, lo puedo pumpear y venderlo a $10? ¿O por qué no voy a intentar venderlo a $100? Básicamente son los primeros que quieren hacer que el proyecto termine subiendo y son los que tienen el poder completo para poder llegar a hacer que esto sea cierto. Hay muchos usuarios que terminan criticando todo esto diciendo de que básicamente por las grandes ventas que van haciendo todos los meses el proyecto se termina hundiendo. Y bueno, deciros que esto no es cierto porque a día de hoy se venden unos 300 o 400 millones de dólares cada uno de los meses o tienen la potestad de poder hacerlo. Cuando estábamos en máximos históricos vendían cerca de 1.000 millones de dólares y el precio incluso llegó a pumpear. Así que esto ya no tiene ningún tipo de sentido y con esto queda completamente demostrado que aunque ellos estén vendiendo, los precios pueden llegar a pumpear. Pero básicamente son los principales, son los que quieren que la valoración de su compañía suba muchísimo más, quieren llegar a tener mucho más margen de dinero para poder reinvertir en todo lo que es el proyecto y lógicamente ellos mismos quieren ganar mucho más dinero. Si su idea fuese deshacerse de estas grandes cantidades de token, todos los que hay dentro de las propias wallets de Ripple que hay por aquí olvidados, los tokens que tienen ellos en sus propias billeteras, los estarían vendiendo desde el día 1, no que básicamente incluso crearon la regla para intentar no vender todos los tokens directamente y hacerlo en pequeñas cantidades mes tras mes. Hay mucha gente que piensa que es por intentar no tumbar el mercado, que también, pero realmente el punto importante está en que haciendo esto tardarían muchos más años en venderlos y al final los primeros tokens valdrían unos pocos centavos, pero los últimos probablemente valdrían decenas de dólares, haciendo que básicamente ellos ganen mucho más dinero y que al final pues a lo mejor en vez de vender 40.000 millones de dólares, a lo mejor pueden llegar a vender 400.000 millones o 40.000 tal o lo que sea, pueden vender cualquier cantidad de dinero superior a lo que tienen a momento de ahora y esto lógicamente nos demuestra que son los principales en querer hacer que el proyecto termine pumpeando. Básicamente si quisiesen quedarse con todo nuestro dinero ya lo estarían haciendo desde el minuto 1, no hubiesen conseguido introducir ningún tipo de ley ni nada por el estilo y estarían vendiendo todos los tokens en cualquier momento. Si a día de hoy no lo hacen es porque buscan que el precio suba muchísimo más y seamos sinceros, los objetivos de ellos son nuestros objetivos. Ellos no van a querer hacer que esos tokens terminen valiendo cero, van a hacer todo lo posible para que suban y nosotros tenemos que aprovecharnos de todo esto. Lógicamente en algún momento ellos pueden llegar a vender grandes cantidades de tokens y terminar hundiendo el mercado, por ello tenemos que ser más inteligentes y cuando veamos grandes cantidades de dinero ya dentro de nuestra wallet tenemos que ir vendiendo para no quedarnos luego en la cresta de la ola y básicamente haber perdido esa oportunidad. Pero por el momento los intereses de Ripple y los nuestros van alineados, aunque ellos lógicamente tienen mucho más capital que nosotros y de primera parecen que sean los malos de la película, pero realmente están intentando hacer lo mismo que nosotros, ganar dinero. El problema está en que nosotros solo podemos comprar y esperar y ellos son los que pueden manejar todo el mercado. Tened en cuenta que si directamente quisiesen quedarse con todo nuestro dinero podrían hacer lo siguiente, podrían coger y decir, oye chicos, la semana que viene tenemos una grandísima noticia, tenemos algo que va a cambiar todo el mercado cripto o cualquier historia, e ir haciendo esto cada X tiempo para de repente meter muchísimo FOMO en el proyecto, que suba la criptomoneda y ellos volver a hacer una venta grande, cada vez que quisiesen vender hacer lo mismo. Con esto estarían ganando más dinero, lógicamente no podrían hacerlo todos los meses porque se perdería esa confianza que tienen con el proyecto, pero lógicamente esto sería una gran herramienta para terminar ganando mucho más dinero, y en cambio nunca suelen hablar de precios ni quieren decir absolutamente nada. Es más, el propio CEO Brad Garlinghouse casi en ningún punto nos habla de precios ni nos dice nada de esto, suelen ser más el CTO, la presidenta o quien sea, pero el propio dueño no lo hace, y es que no quieren llegar a meter FOMO en un proyecto y tener falsas subidas, e incluso ya nos han estado diciendo que hay que centrarse más en el largo plazo que lo que esté ocurriendo a momento de ahora por todo el tema que hay entre Estados Unidos, Israel e Irán, que lógicamente son conflictos bastante fuertes. Así que hasta aquí sería el vídeo, el cual os quería traer para el día de hoy. Quería enseñaros cómo realmente el equipo de Ripple busca llegar a tener un rango de XRP de $100 por token, aunque a momento de ahora pues lógicamente estemos bastante lejos de todo este objetivo, pero es directamente lo que se llega a buscar. Así que chicos, hasta aquí sería el vídeo de hoy y espero que os haya gustado, y recordaros que por aquí en el canal de Cripto Millonarios todos y cada uno de los días vais a tener un nuevo vídeo en donde vamos a estar trayendo una última noticia acerca de XRP y
y de diferentes cosas que estén llegando a pasar dentro del mercado. Un saludo y hasta pronto.